Gracias por continuar en nuestra sintonía. Seguimos con más de noticias Globovisión Salud. Hoy vamos a hablar sobre el cáncer de cuello uterino, uno de los cánceres que sí se puede hacer prevención, que además podemos guiarnos junto a nuestros especialistas para combatirlo. Hoy nos acompaña la doctora Viviana García, ella es ginecólogo especialista en ginecología y también en oncología. Un gusto recibirla, bienvenida. Muchas gracias por permitirme estar en este espacio y sobre todo llevando un mensaje súper importante que es la prevención del cáncer de cuello uterino y en este mes, que es el mes de la concientización acerca del cáncer ginecológico. Así es, doctora. Bueno, cuando hablamos de cáncer a veces decimos, realmente podemos prevenir el cáncer. Sin embargo, hay tumores cancerígenos que sí se pueden prevenir y uno de ellos es el cáncer de cuello uterino. Vamos a ver por qué sí podemos hacer prevención. Sí, creo que vamos a comenzar eso. ¿Por qué podemos hablar de prevención y finalizando si sí o si no? Primero, hablando qué es este cáncer de cuello uterino, tal cual como se decía al principio, es esa proliferación anormal, esa multiplicación descontrolada de las células que están en la porción más inferior del útero, que es uno de esos órganos más importantes, reproductor femenino. Y cuando esto comienza a suceder, comienzan a formarse masas o tumores, es cuando hablamos del cáncer de cuello uterino. Bastante frecuente, es un cáncer que describimos que en Venezuela ocupa la segunda causa de muerte por cáncer y enfermedad por cáncer en la mujer. En América Latina aproximadamente 200.000 mujeres lo están padeciendo y no han tenido acceso al tratamiento porque a veces puede resultar muy complicado por los costos. Sí, antes lo teníamos en primera posición en los cánceres ginecológicos y además en las mujeres, pero fue desplazado por el cáncer de mama. En esta oportunidad podemos hablar un poco de prevención y también la conciencia que se ha creado también de visitar al ginecólogo de manera anual, ¿no? Exacto, esa es la idea. El mensaje es visitar y considerar esa consulta como algo relevante. Los pacientes a veces lo dejan para después, e incluso me sucede mucho ahorita que todos te dicen antes de la pandemia, y la pandemia para mí ya resulta infinito, porque Claro. ya tú no sabes cuándo fue esa última consulta, que es importante para determinar o ver cualquier hallazgo que podamos detener un proceso. ¿Cómo influye el BPH en el cáncer de cuello uterino? Bastante importante, porque si bien no hay una causa precisa de qué genera un cáncer, el cáncer de cuello uterino tiene una relación súper cercana con el BPH. El BPH es un virus de transmisión sexual que está tanto en hombres como en mujeres y se describe que en los pacientes, incluso en su primera relación sexual, van a contraer el BPH. ¿Qué sucede o cómo es que tiene esta relación con el cáncer? Este virus tiene dos formas, una forma de bajo riesgo, que es ese que se relaciona con las verrugas, generalmente como que el que causa más ruido. Sin embargo, esta forma no progresa cáncer. Por acá nos están preguntando que si entonces toda persona que se exponga a relaciones sexuales va a contraer de una vez el BPH. Hay que aclarar este punto. Exacto. No todas, pero sí hay una alta posibilidad de que las personas en esa primera relación sexual o en una relación sexual lo contraigan. Pueden estar expuestos. Sí, es como un tabú, pero esto es algo bastante frecuente. Bastante. Claro, por eso se habla de la protección, pero también con el BPH tenemos muchos factores, que el preservativo de barrera puede cubrir ciertas áreas, pero no deja expuestas otras, por ejemplo los labios y también la parte externa del genital masculino. Exactamente, por eso es que uno de los factores de riesgo es la promiscuidad o las múltiples parejas sexuales, a pesar de que la protección con el preservativo nos brinda una ayuda bastante importante, existe ese riesgo de contraer el virus del papiloma humano. Hay más de 200 serotipos del BPH, ¿cierto? Sí, de bastantes genotipos de BPH. Y como te explicaba, los de alto riesgo son los que se relacionan precisamente con el cáncer. ¿Cuánto tiempo puede pasar para que una lesión por BPH de este tipo contagioso de alto riesgo pueda hacer de que las células del útero se vean afectadas y se pueda desarrollar un cáncer de cuello uterino? Se dice que hasta 10 años aproximadamente puede pasar, pero de esto va a depender, o sea, un sinfín de cosas y va a depender del paciente, de su sistema inmunológico. Una mujer que va anualmente a su ginecólogo nos dice que puede pasar hasta 10 años. Entonces es bastante importante destacarlo. Que vaya constantemente a su ginecólogo, que por lo menos una vez al año lo visite, que se haga su examen de rutina y aún así puede estar expuesta a este desarrollo durante los 10 años y no se visualice. Sí, sí puede suceder. La idea evidentemente es evaluar que existan cambios que nos sugieran que hay ahí alguna alteración que puede progresar el cáncer de cuello uterino.
Sin embargo, sí puede suceder. Como te explicaba, esto va a depender netamente del sistema inmunológico, de muchos factores intrínsecos del paciente, su estatus nutricional, todo eso que conlleva a que este virus persista y progrese aún. Claro, nos dice, por ejemplo, en la citología que se puede ver si hay una inflamación leve, moderada o severa del útero. Sin embargo, una inflamación leve puede llamarnos la atención, por ejemplo, si aparece cada año o no. La idea es que cuando se exista este tipo de alteraciones en una citología no nos podemos quedar tranquilos. Generalmente hay que buscar la causa de esa inflamación. Si existe, por ejemplo, una causa infecciosa, tratarla y reevaluar ese paciente. No quedarnos simplemente con que es inflamación, váyase a su casa. Evaluar cómo está obviamente la citología. La citología tiene varios parámetros que nosotros debemos considerar. Y cuando evaluamos esta citología, si hay una infección, tratarla, reevaluar este paciente nuevamente con citología y claro, porque podemos ver una citología que de repente salga normal, sin cambios atípicos, que salga con una inflamación leve, que no se aparezca ningún tipo de infección, incluso la revisión de la colposcopia se vea normal el útero, no se vean secreciones, entonces ¿qué puede estar pasando con este paciente si va presentando algún tipo de inflamación, por ejemplo? Exacto, evaluar que no sea algún proceso infeccioso generalmente. Para eso después, por ejemplo, si me resultan múltiples citologías con inflamación, podemos recurrir a otro método que es la colposcopia, que no es un método de tamizaje de entrada, pero que nos puede ayudar a evaluar poco mejor ese cuello uterino y descartar alguna sospecha que tengamos. Hay otros países que están sustituyendo la citología por la serología del VPH. Porque en Venezuela no estamos aplicando, bueno, esto es más allá, esto ya para la parte pública, pero ¿sería efectivo o positivo, mejor dicho, aplicar este tipo de examen en vez de la citología per se? Realmente se describen tres formas de tamizaje, es decir, esa evaluación inicial. Uno es la citología, el Papá Nicolau, la otra es las pruebas de VPH, donde vamos a detectar ARN o ADN del virus y nos permite evaluar si hay esa presencia del virus, incluso qué tipo de virus es. Si es viable aplicarlo, en Venezuela lo hay, o sea, sí podemos aplicarlo, sin embargo, tal cual no está en los medios públicos, pero sí se ha ido introduciendo en la consulta como una forma adicional en la evaluación del paciente. Claro, le consulto porque normalmente uno va y se hace todas las revisiones, se hace la citología, que es ya como un ABC, un protocolo base, pero hay mujeres que en su vida se han hecho una serología para el VPH. Exactamente, porque no es tan conocido, no hay digamos, esa promoción en esa forma de evaluación, en esa prueba de tamizaje, pero sí existe y es como lo que hemos ido o estamos tratando de hacer, involucrar esto en la consulta. ¿Cuándo deciden ustedes que se debe hacer realmente este tamizaje para el VPH? Para el VPH, generalmente lo ideal es que en una paciente en Venezuela, después de los 30 años, le podamos incluir esta prueba de tipificación o prueba donde evaluamos o el ADN o el ARN del virus. Es lo ideal. Cuando estamos hablando de prevención, vamos a hablar un poco también de la vacuna para el VPH. En 2015 se decía que, bueno, que iban a introducir esta vacuna a Venezuela, sin embargo en el sistema público aún no la tenemos disponible. En el sector privado ya vemos con más fuerza incluso esos mensajes de que se vacunen, pero por ejemplo, una mujer de 30 años que se le hace la evaluación o el tamizaje para el VPH, ¿se puede vacunar a esta edad? Claro. La vacuna, en efecto, desde el 2017 está en el país, o sea, se permite en el país, sin embargo no está dentro de los esquemas nacionales de vacunación obligatorios. Sin embargo, sí se debe vacunar. La vacuna está indicada a partir de los 9 años, tanto en niñas como en niños, incluso hasta los 45 años. Sí, esto es importante, que esto es una vacuna no solamente para las mujeres, sino también para los hombres. El VPH también afecta al caballero, incluso son como esos portadores sanos que pueden también influenciar en su pareja. Claro, los generales de los hombres son súper asintomáticos, pero también tienen una relación con el cáncer. En el hombre se relaciona con el cáncer de orofaringe, con el cáncer de ano también y el cáncer de pene. Es importante ver esto porque a veces se piensa que toda la responsabilidad es de las mujeres y no, es una responsabilidad compartida, es una responsabilidad de la pareja y también de la familia. No, y ese es el llamado siempre, te vacuna tu pareja. Vamos a ver, por acá estamos conectados también en las redes sociales, estamos en vivo, por acá nos dice una persona con 20 años detectada con VPH, ¿cada cuánto debe estar chequeándose? Ella puede hacerse portadora, gracias, nos pregunta para cada uno de los usuarios. Va a depender
de qué hallazgos de BPH se tenga con el paciente. Esa evaluación va a ser individualizada dependiendo qué consigamos en esa consulta. Importantísimo. Vamos a irnos a una pausa. A regreso vamos a seguir viendo las inquietudes de la audiencia, vamos a ver qué nos trae el día de hoy y además vamos a ver ese tratamiento, porque sí se puede hacer tratamiento cuando se ven esas lesiones sin llegar a las consecuencias finales del cáncer. La doctora Viviana García nos seguirá acompañando, ginecólogo-oncólogo, y estamos hablando sobre el cáncer de cuello uterino. Recuerda las redes, @salud_gb, @DanielaJSalas. Volvemos.